Hello amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo hacer la parada de manos o pino a arco o pino puente. Creo que así le dicen en algunos lugares, no estoy segura. Bueno, sin más que decir, comencemos. Lo primero que tienen que hacer es buscar un espacio libre y abierto. Bueno, luego que ya encontraron un espacio libre y abierto, vamos a calentar muy bien para que no se vayan a lastimar. Tienen que conseguir un palo. Por ejemplo, yo voy a usar este palo, pero pueden usar como un palo de escoba o algo así. Lo van a agarrar así y van a hacer esto. Asegúrense de pasar los brazos bien parejitos así y no hacerle así. ¿Por qué? Pues porque luego se te va a hacer un brazo más flexible que el otro y luego te va a salir todo bien chueco y pues no queremos eso solo te va a traer problemas. Así que solo asegúrate de hacerlo parejito. Y mientras más flexible eres, más juntos debes de tener los brazos. Por ejemplo aquí, yo no puedo como pueden ver, pero si los abro más, sí puedo. Así que ustedes vayan viendo en la medida de que si les duele muchísimo o si de plano ya no lo pueden pasar, ábranlo más y pues si se les hace muy fácil, vayan cerrándolo y pues ahí ustedes más o menos le van calculando. Ojo que esto es muy importante porque para la parada de manos arco ocupas flexibilidad de hombros y esto te ayuda muchísimo. Así que les recomiendo que lo hagan todos los días, practíquenlo todos los días, aunque sea como unas... ¡Uy! Me cayó una gota de agua, es que está lloviendo, no sé si se nota. Bueno, eso no importa. El punto es de que practiquen eso todos los días, así van a ser mucho más flexibles y se les va a hacer muy fácil. Bueno, no muy fácil, pero más fácil. Luego sigue calentar las muñecas. Vamos a hacer círculos así. Rápido, 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 así. Luego combinado así, o eso es hasta que ustedes sientan que ya están bien. Luego pueden también mantener así. 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 Y así. Lo siguiente que van a calentar va a ser para la espalda y esto también es súper importante, igual que los hombros y pues todo. Van a hacer foquitas por 30 segundos. Y luego van a calentar arco. Les recomiendo que se quiten los calcetines porque si no se pueden resbalar. ¡Ah! Amigos, no van a creer lo que pasó. Se fue, lancé el calcetín y se fue volando y cayó adentro del agua. Miren, les voy a mostrar. Esto es mucha mala suerte. ¡Mírenlo! ¡Pobrecito! Está todo mojado. Bueno, ahora que ya sí no tienen calcetines y no se van a resbalar, ahora sí, calentemos el arco. Y bueno, ahora sí que ya calentamos súper bien, es hora de comenzar. Y lo primero es, les recomiendo conseguir un colchón. Nada más como una nota rápida, si encuentran a alguien dormido en el colchón, no hagan eso. Pero si no tienen un colchón, no se preocupen porque también pueden usar como almohadas y cobijas. Producción, así, y cobijas. Bueno, ya que tienen el colchón y las cobijas y las almohadas y todo lo que crean necesario para amortiguar la caída, esto es lo que van a hacer. Esto sirve muchísimo para quitar el miedo de cuando se hace la parada de manos a la transición al arco. Van a ver que les va a servir un buen para que no les dé miedo. Como pueden ver, aquí yo tengo todo mi acolchonamiento y lo que van a hacer es una parada de manos y luego caer en su espalda, así. Y les recomiendo que hagan este ejercicio muchas, pero muchísimas veces hasta que se sientan 100% en confianza y con seguridad. El segundo paso es intentarlo contra la pared. Obviamente van a empezar haciendo una parada de manos a poner los pies y luego se van recorriendo para abajo justo así.
Y esto también lo tienen que repetir muchísimas, pero muchísimas veces hasta que ya lo tengan súper bien dominado al 100%. Y un tip para esto, bueno, no es un tip, es algo que a fuerza tienen que hacer, es poner los brazos súper duros, que por nada del mundo se les vayan a doblar, porque si no se van a caer en toda la cara. Así que intenten mantenerlos por sus oídos, si son muy flexibles, si no pues no importa, pero intenten mantenerlos estirados para que no se vayan a ir así. Obvio, pero lo voy a mencionar solo por si acaso, es hacer muchísima flexibilidad de espalda, de hombros y fuerza de brazos, y algunos ejercicios que puedes hacer son estos. Bueno, para hombros de nuevo utilizaremos este, de hecho es el mismo del calentamiento, pues ya lo saben, nada más háganlo. Creo que vi un pájaro. Para el siguiente lo único que van a ocupar es una pared, y esto es lo que van a hacer. Se van a poner así y van a estirar así como un gato. Y luego así. Y para espalda, las foquitas y el arco. Y otro tip es por si apenas vas comenzando, o sea, eres principiante así de cero, es bajar un pie primero y luego el otro, así es menos probable que te caigas de espalda y pues es muchísimo más fácil, y así lo vas practicando y vas construyendo hasta que sientas la confianza para caer con los dos pies, o sea, así. Otro tip es poner tus pies lo más cerca que puedas de tus manos, así evitarás caerte de espalda y pues se te hará muchísimo más fácil, pero para esto tienes que ser un poco flexible. Como pueden ver, yo no soy nada flexible y aún así me sale la pared de manos arco, así que si yo puedo, ustedes también pueden. O sea, sí se necesita cierta flexibilidad y cierta fuerza, pero como pueden ver, la flexibilidad que se necesita no es mucha, sobre todo de hombros. Pueden ver como yo no tengo casi nada de flexibilidad de hombros. Uy, sigo trabajando en eso. Así que pues no hay excusas, siempre se puede. Si lo quieren lograr, sí lo van a lograr. Por cierto, antes de que se termine el video, ya les llegó el letardo del sorteo a Regi Cruz. Aquí les voy a poner los videitos para que los vean. Hola, ya me llegó el paquete de letardo y estoy muy emocionada y contenta de que pues haya ganado, y gracias, muchas gracias, Paula Murillo. Aquí está. Gracias. Felicidades, Regi, espero que te haya gustado muchísimo. Y bueno, ahora sí, ese fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Y recuerden, si tienen alguna queja, comentario, sugerencia, lo que quieran, pónganlo en los comentarios. Hasta el próximo viernes, ¡chao!